Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Es rechazable, es preocupante. Damos la bienvenida a Diego Casar. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, Periodistas Sin Cadenas también reaccionó frente a esto. Diego, como periodista, ¿cómo tomar estas acciones de terrorismo, de ataques a los medios de comunicación y periodistas? Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Sí, yo parto siempre de decir que este es un Estado que ha garantizado la impunidad para el ejercicio periodístico, o mejor dicho, para los antecedentes que ya tenemos determinados desde el 2018, cuando secuestraron y asesinaron al equipo de Diario El Comercio, y ese caso continúa en la impunidad. Recordemos, Verónica, que el caso lleva en estado de indagación previa desde hace 5 años ya. Este domingo, de hecho, se cumple ese aniversario, y a lo largo del caso han pasado por él 4 fiscales. Esos 4 fiscales no han podido llevar adelante el proceso de investigación o pasar de etapa al menos el proceso de investigación. Es decir, que la Fiscalía, como institución que está encargada de investigar un caso tan grave, sin precedentes en el Ecuador, no lo ha hecho. El Estado mismo, a través de 2 gobiernos, el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Guillermo Lasso, han ofrecido algo que es fundamental para que avancen las investigaciones, que se trata de la desclasificación de 3 actas del Consejo de Seguridad, y no se lo ha hecho. Yo recuerdo algo y quiero decirlo ahora porque me parece incluso, y de hecho adelanto de parte de la Fundación Periodistas Sin Cadenas mi solidaridad para las familias de los 3 miembros del equipo de Diario El Comercio, porque meses antes, semanas antes de que el presidente Guillermo Lasso asumiera el poder, le ofreció personalmente a uno de los familiares, a Ricardo Rivas, Así es. que en cuanto asumiría el poder se encargaría de tratar este tema. Lo hizo también meses antes la que fue ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuando asumió su cargo. Dijo que este sería uno de sus casos emblemáticos a resolver, porque evidentemente en casos como estos es determinante la decisión política, y esa decisión política es la que ha faltado precisamente. Es decir, hemos sido testigos durante 5 años de discursos que se circunscriben a las ofertas, pero que no recaen en decisiones claras por parte del Estado, y en que esto incida en los avances de las investigaciones. Si partimos de esta falta de desclasificación de las actas relacionadas con el caso, y de este estancamiento en el proceso de investigación, pues entonces estamos dándonos cuenta de que al Estado no le interesa marcar un precedente con respecto a cómo debe funcionar y cómo debe ejercerse el periodismo en Ecuador. Y termino con esta respuesta. El Ecuador parece que no se ha dado cuenta de que hay antecedentes en países de la región como México y Colombia, en donde ya han ocurrido este tipo de casos, en donde la prensa ha sido acosada por el crimen organizado, por el poder y por distintos otros estamentos de la sociedad civil del mismo Estado, digamos. Y aún así no estamos aprendiendo las lecciones. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Precisamente la naturalización de la violencia en contra de la prensa, y esto quiere decir que es una violencia que se sistematiza en contra de la sociedad, porque recordemos que la prensa, el periodismo, no es un gremio que merezca privilegios, es únicamente una de las representaciones más importantes de una democracia saludable. Así es, Diego. Y hablando de esta voluntad política, es impresionante, ¿no? Hace 5 años ocurrió este lamentable secuestro y asesinato de los colegas periodistas de Diario El Comercio. Y bueno, mucho se dijo en realidad. Se iba a activar este Comité para la Protección de los Periodistas. Todavía en 5 años la violencia ha escalado. Hay más amenazas para la prensa, pero las cosas no han cambiado. Y han tenido que pasar 5 años para que, bueno, sigan llegando nuevos atentados, nuevas agresiones, pero como tú mencionas, Diego, la impunidad está allí. Entonces, no sé si es que desde la sociedad civil cabe activar ciertas cosas para que se muevan otras que no se han movido, o cómo luchar contra esa impunidad. Lo que ocurre es que esta es una responsabilidad compartida, y hay que decirlo siempre. La corresponsabilidad implica que también los medios y los periodistas podamos diseñar protocolos y mantener y alimentar protocolos de seguridad para nuestro trabajo.
Ecuador no es un país que haya vivido históricamente este tipo de episodios de violencia en contra de la prensa y es por eso quizás que no estamos preparados. De hecho, cuando nos enteramos de las noticias que afectan a Lenín Artieda y a los otros colegas, incluso Milton Pérez, que también recibió este paquete, esta amenaza en contra de su vida, pues nosotros no nos damos cuenta de que este tipo de amenazas ya se circunscriben a una lógica que existía antes, es decir, son estrategias de amedrentamiento a una institución, como digo, a una institución democrática que es la prensa, porque a través de estas amenazas es que se intimida a una sociedad y se silencia a esa sociedad. Y esto es gravísimo porque lo estamos permitiendo como si se tratara de casos comunes y corrientes y no como si se tratara de una amenaza a todo el conjunto de la sociedad. En ese sentido se suma, por otro lado, la responsabilidad del Estado, porque por un lado tenemos esa responsabilidad nosotros, pero por otro lado tiene una obligación el Estado, todos los estados, de garantizar el trabajo seguro de la prensa. Y en este sentido va en contra de esa necesidad y de esa obligación el hecho de que desde el poder se estigmatice a la prensa, se estigmatice al periodista incómodo, a la periodista incómoda, porque no le gusta al poder lo que se dice sobre su gestión. Y en este sentido, yo quiero hacer notar algo. Durante la década del gobierno de Rafael Correa se instituyó una persecución en contra de la prensa incómoda para el poder de entonces, y cuando se termina el periodo, digamos, del régimen de Rafael Correa, asume su sucesor, que es Lenín Moreno, con el discurso que pretendía, entre comillas, y digo solamente dentro del terreno del discurso, pretendía recuperar esa libertad de expresión perdida, ¿no? Pero lo que tuvimos durante el gobierno de Lenín Moreno fue el silenciamiento por parte de las instituciones del Estado para proporcionar información pública a los periodistas. Ocurrió el episodio de los periodistas de Diario El Comercio y se garantizó la impunidad desde el momento en que esto ocurrió, cuando el mismo presidente Lenín Moreno, a través de sus alocuciones públicas, decía lo que decía, silenciaba y aletargaba los procesos con un discurso que básicamente lo que pretendía era tranquilizar a la opinión pública mientras no se estaba haciendo nada por detrás. Y lo que tenemos en el tercer momento, que es el gobierno de Guillermo Lasso, es de alguna manera no sé si llamar, edulcorar la narrativa, porque lo que tenemos es también un discurso de ofertas que no garantiza ninguna mejoría con respecto a la salud de la democracia y del ejercicio de la prensa. Entonces, no estamos entendiendo. La estigmatización se ha profundizado. El presidente Guillermo Lasso ha decidido estigmatizar a los periodistas que no son de su agrado, cuyos contenidos no son de su agrado o que evidencian, digamos, algún tipo de irregularidad en su gestión. La obligación del gobierno de Guillermo Lasso y de cualquier gobierno es dar respuestas, no es cuestionar a quien a quien le está cuestionando a él. Y recordemos, para terminar, que tanto Guillermo Lasso como Lenín Moreno como Rafael Correa son servidores públicos o han sido servidores públicos, por lo tanto están obligados a rendir cuentas y la prensa está obligada a pedirles esas cuentas. Así que recordemos cuáles son los principios básicos de la democracia, ¿no? Muy importante lo que dice Diego Casar, amigos. Son las 7:30 de la mañana. Conversamos con el periodista Diego Casar, quien es parte de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Y estamos hablando acerca de la protección que debería tener los periodistas, la prensa, desde el Estado, de los mecanismos que no se han activado a propósito de estos atentados que sufrieron algunos periodistas de radio y televisión, a los que les llegó un sobre con explosivos. El más afectado, como mencionamos, fue Lenin Artieda de Coavisa, pero eso no obsta que se prendan las alarmas, desde algunas organizaciones sociales de la sociedad civil, también han pedido a las autoridades que adopten las medidas necesarias que estén a su alcance para identificar a los responsables de estos actos, que no se quede en la impunidad y que realmente se tomen las medidas para proteger y garantizar el trabajo de la prensa. Ahora digo, esto hemos visto que no se ha dado, lamentablemente, parece ser un tema de cuestión política, porque una voluntad política ha sido quizás ocultar esa información, por ejemplo, del secuestro y asesinato de los colegas de Diario El Comercio. ¿Habrá una voluntad política para no garantizar el trabajo de la prensa? Yo creo que hay una incomodidad permanente, creciente, y lo peor que creo que es lo que ocurre es que se ha naturalizado esa incomodidad y hace que eso trascienda a la agresión. Es que, Verónica, el problema es que cuando se garantiza una lógica de violencia tanto discursiva como ya
digamos, en la práctica, lo que provocas es que exista reacciones de este tipo en contra de los periodistas o medios que no le agradan a ciertos sectores de la sociedad civil. Lo que permites de algún modo es una licencia para que la violencia sea el lenguaje con el cual nos estamos llevando como sociedad. Y ese es el grave problema. Y a mí me preocupa algo aún más grave, y es que acabamos de tener noticias sobre una guía preparada por la Fiscalía General del Estado para el comportamiento y para el trabajo del periodismo. Me pregunto yo, ¿desde cuándo en una sociedad democrática una institución del Estado es la que le dice al periodismo cómo debe ejercerse, cómo debe practicarse? Y mucho más es grave cuando evidenciamos, el otro día compartimos una entrevista precisamente con Milton Pérez en un medio de televisión, y hablábamos de esto: ¿cómo puede ser posible que no haya una integralidad en la gestión de las instituciones del Estado frente a un problema tan grave? Estaba presente la presidenta del Consejo de Comunicación, Janine Cruz, y ella confesaba que no había sido tomado en cuenta el Consejo para la elaboración de las decisiones últimas que inciden en este trabajo periodístico, en la guía que ha diseñado la Fiscalía. Pero lo que ocurre anoche es que la Fiscalía emite un comunicado justificando el haber hecho esta guía y diciendo que solamente se trata de recomendaciones. El problema que no veo que entiende la Fiscalía o el equipo de comunicación de la Fiscalía, porque seguramente es quien está detrás de estas, digamos, de estas justificaciones públicas, es que el periodismo no tiene por qué ser diseñado a gusto de la institución de turno de un gobierno o de un Estado. El Estado está obligado a garantizar el trabajo, no a decirle cómo tiene que trabajar al periodista, mientras que el periodismo y el periodista tienen la obligación de diseñar sus propios protocolos, de mejorar la calidad de su trabajo, evidentemente, y de entregar información garantizada y verificada, corroborada, ¿no?, a las audiencias. Pero todo esto está tergiversado, Verónica, y eso es lo que nos preocupa como organización, a mí personalmente como periodista, porque mientras tenemos estos graves problemas que solamente se incrementan, tenemos a una fiscalía que no entiende cómo debe funcionar el periodismo y cómo debe funcionar la relación del periodismo con las instituciones del Estado. Eso es muy complejo y qué bueno que topa Diego Casar esta situación de la fiscalía, porque ayer fue todo un debate en redes sociales. Muchas organizaciones expresaron su rechazo. Por ejemplo, la Red de Periodistas Libres expresó ayer en un comunicado su preocupación y rechazo ante la censura, amenazas veladas presentes en esta guía práctica de periodistas de la fiscalía, que a pretexto de ser una guía pretende debilitar el trabajo de la prensa, dice el comunicado. Y entre las partes más complejas quizás que preocupan es que esta guía prohíbe difundir el resultado de diligencias, de expertise en partes policiales que formen parte de una investigación previa, so pena de aplicar el artículo 180 del Código Penal, que castiga con una pena de hasta 3 años de cárcel por difundir información restringida. Esto sí es preocupante, Diego. Es preocupante porque además demuestra una vez más la confusión que tiene la fiscalía, el personal de la fiscalía. No sé cómo funcionan, digamos, las asesorías técnicas en el interior de esta institución, porque recordemos que también es necesario aplicar, digamos, la Constitución está ahí, la Ley de Comunicación está ahí, hay el artículo 42.1 que demanda la conformación de este comité del que hablábamos, de este mecanismo de prevención. Sin embargo, la Fiscalía parece no notar que hay otras cosas mucho más urgentes que no han ocurrido y que tienen que ver con el ejercicio de la prensa. Pero sí existe el tiempo para diseñar este tipo de guías, de este tipo, además sin participación del Consejo de Comunicación ni de medios de comunicación, hasta el último momento en el que va a salir ese documento, porque no es suficiente mantener una que otra reunión con los gremios o con los medios para luego asegurar que ha habido participación. Claro. Debería haber una participación integrada, y esa participación integrada no existe. Pero quiero volver a algo que es importantísimo, Verónica, para entender el momento que vive el país con respecto a la libertad de expresión. Y es que si es que nosotros no hablamos fundamentalmente de la impunidad que se ha garantizado en el caso de Diario El Comercio, todo lo demás va a funcionar mal. Sé que ustedes tienen una entrevista, por ejemplo, con Ramiro Rivera, que es uno de los miembros del comité directivo, entiendo, de Diario El Comercio, un medio que está en una crisis también que se incrementa conforme pasan los días, pero que tiene, digamos, que representa una de las principales amenazas al periodismo, que es la precariedad. Hay al menos 4 meses de retraso en los pagos de los salarios y en los pagos de las liquidaciones de los periodistas y experiodistas de Diario El Comercio,
y el señor Rivera, que tiene mucha visibilidad pública, no ha dado una respuesta a estas personas que son periodistas. De hecho, el momento en que no garantizamos buenas condiciones de trabajo a los periodistas como Estado o como empresa privada, pues estamos cayendo también en ser cómplices de esta grave condición que tiene el periodismo para ejercerse en Ecuador. Vale decirlo, ¿no? Y no solamente son los periodistas que están en activo, sino unos cientos de ex trabajadores que no han recibido sus liquidaciones. Eso no debería suceder, Diego. Ahora, Y volviendo perdón que te interrumpa, Verónica, es que no solamente son periodistas, ¿no? Recordemos que una empresa como a Diario El los Comercio, con trabajadores de los tantos años, tiene a conductores, tiene a personas del servicio, de la seguridad, de la prensa, etcétera, esperando sus salarios, muchos de ellos con muchísimas adversidades de salud, muchas adversidades personales, y de esto no hemos hablado. Y recuerdo que también hubo una reunión en la presidencia, en Carondelet, con el presidente cuando el escándalo de la crisis de Diario El Comercio estalló en su periodo de gobierno, y esta oferta también quedó en el discurso. Es decir, yo no entiendo si es que la falta de palabra por parte del Estado es una política de Estado o es algo de lo que no debemos preocuparnos, pero el periodismo está viviendo una serie de adversidades de las cuales el Estado no se está preocupando. Muy complejo esto, amigos. 7:38 conversamos con Diego Casar, periodista, miembro de la Fundación Periodistas Sin Cadenas. Hablamos de libertad de expresión, hablamos de las amenazas a la prensa en nuestro país. Y Diego, para terminar y volviendo a estos atentados que sufrieron algunos colegas periodistas, hay un comunicado de Reporteros Sin Fronteras que es importante porque una parte menciona: todo parece indicar que se trata de un ataque planificado y coordinado con el objetivo de desestabilizar el trabajo de los medios de ámbito nacional, de sembrar miedo en las redacciones de forma generalizada. Esto lo apunta Artur Romo, él es director de la Oficina de Reporteros Sin Fronteras. Esto es espeluznante, esta conclusión que llega a Reporteros Sin Fronteras, pero todo parece indicar que tiene razón, que es un ataque planificado y coordinado para desestabilizar el trabajo de los medios. Es que sin duda lo es porque estos son dinámicas, son mecanismos que ya se han visto en otros países, en América Latina mismo y en el mundo, pero principalmente en América Latina. Reporteros Sin Fronteras tiene un bagaje muy amplio de casos que ha seguido, de casos que ha tenido que acompañar, así que no lo está diciendo desde la retórica o desde el discurso vacío como ocurre con los gobiernos de nuestro país. Estas son antecedentes, digamos, estamos basándonos en antecedentes. Hay muchísima preocupación, no desde ahora, desde hace mucho tiempo ya. En la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene casos relacionados en América Latina también. Es decir, las organizaciones en la región saben qué es lo que está ocurriendo, saben cuál es qué significa esta escalada de violencia en contra de la prensa y cuánto esto repercute en la violencia en contra de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, las autoridades parecen seguir en sus 13, ¿no? En su dinámica de únicamente atacar a los contenidos y a los periodistas que están evidenciando o están cuestionando su gestión. Lo que dice Reporteros Sin Fronteras es preocupante y también me quiero referir a otra cuestión, y es que en este sentido estamos hablando digamos, de seguridad también en el entorno digital, Verónica, y de esto a esto no nos estamos refiriendo con toda profundidad. La seguridad para los periodistas y la seguridad para una sociedad ya no se debe entender únicamente como la seguridad física, sino incorporar en esta discusión la seguridad en nuestras presencias digitales. Es decir, nosotros también necesitamos garantías en nuestra vida digital. Cuando nosotros como periodistas utilizamos dispositivos digitales, utilizamos información que es transmitida a través de canales digitales, también necesitamos información para saber cómo manejar esos canales digitales sin ser vulnerados. Recordemos que este país ya tiene antecedentes, por ejemplo, de espionaje por parte de ciertos sectores hacia los periodistas, de cierta Recordemos el persecución escándalo a de través de Hacking espionaje. Team, ¿no? También de ese software espía, por ejemplo. Exactamente, tuvimos el escándalo de Hacking Team y quiero hacer un paralelo a lo que acabas de mencionar tú, Verónica. Mientras tenemos esas amenazas que también son crecientes, tenemos sitios web del gobierno que no son seguros, tan sencillo como eso. Ni siquiera podemos visitar sitios seguros públicos,
porque no entendemos de lo que se trata la seguridad digital como Estado, y eso es gravísimo. El Estado ha decidido, por ejemplo, perseguir a defensores de derechos digitales, acusándolos de estar vinculados con la delincuencia por usar Tor. Tor, que es un navegador seguro, precisamente recomendado por la comunidad internacional que se preocupa de la seguridad digital. No entendemos la necesidad de encriptar nuestras comunicaciones como periodistas y como sociedad en general, de manejar con mayor cuidado nuestros dispositivos celulares, que son los que manejamos durante todos los días. No entendemos ni siquiera eso, entonces obviamente vamos a ser vulnerables al recibir una memoria flash que supuestamente contiene información que puede ser de nuestro interés. Entonces, con estos varios elementos, yo sí quiero levantar la alerta en nombre de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, también a nombre personal, a nombre de los colegas y las colegas, solidarizarme con los colegas y que han recibido estas amenazas, estos paquetes explosivos, y advertir que esta es una señal muy clara de que si no tomamos medidas como Estado y como sociedad en conjunto al respecto, pues nos vemos abocados a una ola lamentable de violencia y de silenciamiento de la prensa, y eso no le conviene a ninguna democracia. A veces no le conviene la democracia y además no puede haber esa impunidad, que esto nos sirva para encender esas alarmas, como menciona Diego Casar. Gracias, Diego, por estar con nosotros y bueno, conversar sobre este tema que también es importante.